Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Este miércoles 28 de febrero tenemos una nueva cita con Tras las huellas de la sierra. Ya saben que es una sección que nos permite conocer historias de los municipios, no solamente de la Sierra de Guadarrama, sino de cualquier punto de la región, de la historia, de las costumbres, a través de justamente eso, la toponimia. Para hablar de este tema tenemos a Guillermo Herrero, que es impulsor de topónimos.es, al que vamos a saludar ya. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, François. Bienvenido. Después de una semanita de vacaciones, pues aquí estamos. Y le he aprovechado además esta semana, concretamente el fin de semana, para lo que decimos aquí que mucho hablamos, pues andar por la sierra, que es lo que hay que hacer, y descubrir y conocer nuestro entorno natural. Pues eso está muy bien, aprovechar los momentos de asueto, que también hay que tenerlos, para también después pues sacar alguna idea, ¿no?, para contenidos interesantes, para hablarnos de temas. En esta ocasión creo que nos vas a hablar de toponimias, de nombres, de lugares, de sitios en pueblos serranos alrededor del Cerro del Telégrafo. Sí, concretamente este cerro se sitúa entre tres pueblos, que son Moralzarzal, Collado Mediano y Alpedrete. El telégrafo, ese sistema que tenían para transmitir mensajes en edificios que había más o menos situados a través del telégrafo óptico, situados a más o menos unas 2 leguas y media, 12 kilómetros cada uno de ellos, pues aquí entre estos tres pueblos que he nombrado estaba el Cerro del Telégrafo. Y durante años los vecinos de estos pueblos, pues ha habido un chascarrillo sobre a quién pertenecía ese telégrafo que había a lo alto del cerro. Unos decían que si pertenecía a Moralzarzal, otros que a Collado Mediano, otros que a Alpedrete. Vamos a hablar, por ejemplo, de Alpedrete, porque este pueblo serrano, vamos a aprovechar para hablar de su etimología, del origen de su nombre. Hay dos teorías. La primera dice que Alpedrete, su significado va ligado a la riqueza de su piedra granítica, que es conocido por todos. Por lo tanto, etimológicamente hablando, según esta teoría del origen del nombre, Alpedrete estaría formado por el románico pedregal y el artículo árabe al pedregal, al pedrete. Y esto puede ser verdad porque los romanos ya lo conocían como ad petrum y los árabes como Alpedrete. Pero esta es solo la primera teoría. Es decir, que hay una segunda. Sí, la segunda es la nombró hace poco Pedro Luis Sigro Llorente en su libro. Decía que aunque todo el mundo cree, y aunque todo parece muy claro que al viene del artículo árabe, su opinión es que deriva de otro artículo, que es callo concretamente, que significa callado, pueblo con calles. Y refuerza su teoría porque en el mismo origen es Portugal. Portugal viene de la ciudad de Oporto, que originalmente fue Porto Calo, es decir, puerto con calles, puerto callado. Pues ese al de Alpedrete vendría de que era un pueblo con calles, que no era algo tan habitual en los pueblos pequeños de Madrid. Y respecto a la segunda parte, para él, la parte pedrete vendría no de piedra como cree todo el mundo, sino de vetero, veto, que significa viejo o muy viejo, que es como se denominaba a los pueblos romanos. Por lo tanto, sería el pueblo romano con calles. Esa sería la segunda teoría respecto al nombre de Alpedrete. Bueno, Alpedrete es un gran pueblo de canteros. De hecho, creo que tuvimos al alcalde aquí hace unas semanas hablando de justamente sus atractivos turísticos. Eso sí, te quería preguntar, ya que estuviste por allí, ¿se veían muchas canteras desde el cerro? Pues sí que se veían muchísimas. La mayoría ya llenas de agua, que de hecho estuvo permitido, ahora ya no, que no nadie se nos tira a una cantera porque está prohibido, pero durante años, en los años creo 70 y 80, cuando se abandonaron un poco la cantería, la gente se zambullía en las canteras. Este arte de la cantería, de extraer, labrar y tallar la piedra, fue la gran riqueza de Alpedrete. De hecho, había hasta más de 50 canteras que había por el término, y la piedra que se extraía además era muy apreciada. Por ejemplo, está en obras como el Escorial, el Palacio de Riofrío, el de la Granja, Nuevos Ministerios, el Valle de los Caídos. Y hablamos siempre de toponimia, François, pues en este caso también porque estas canteras obviamente tenían un nombre, y bien era o el nombre de la familia o la persona que lo explotaba, como por ejemplo la cantera de Severino, la cantera de Clemente, la de los Goriche, la de José Guillén, o también respecto al lugar donde se ubicaba, la cantera de Arriba, la de la Huerta, la del Cañal, la de la Dehesa.
es interesante también conocer que los topónimos se han formado en base a estas canteras. Desde luego. Bueno, hemos hablado de que este cerro del Telégrafo, por un lado, está en el límite de Alpedrete, pero también otras dos localidades. La segunda sería Moralzarzal. Sí, Moralzarzal, también linda a escasos 20 metros concretamente de lo que es el edificio del Telégrafo, que no lo he dicho, pero estaba medio derruido por el tiempo, se utilizó a finales del siglo XIX y hace creo que 15, 20 años entre varios vecinos lo restauraron. Y este Moralzarzal, el otro pueblo que está alrededor de este cerro del Telégrafo, el origen de su nombre viene por la unión de dos núcleos de población. Al principio, el nombre del pueblo era, por un lado, Fuente del Moral, pero había otro núcleo cercano que era Zarzal, que era como un barrio, un agregado, y que aparecían documentos que se encontraron del siglo XVII. Y esos documentos detallan que como eran dos pueblos, uno Fuente del Moral y otro Zarzal, pues se hacían todos los años, se debían elegir dos alcaldes, dos alguaciles, dos procuradores, uno para cada pueblo. Pero con el paso del tiempo pues se unieron estos dos núcleos y ya solamente hay constancia de que cuando se hizo villa se empezó a escribir Moral Sarsal, con la cedilla esta catalana separado, Moral Sarsal. Y esto ya fue en junio de 1636, que es cuando se cree que se separó del Real de Manzanares, se hizo villa independiente y ya se aprovechó para juntar ambos pueblos, Fuente del Moral y Sarsal, para juntar Moralzarzal. Qué interesante lo que nos trae Guillermo Herrero todas las semanas y especialmente sobre el nombre de Moralzarzal. Bueno, quería preguntarte ya porque hemos dicho 3 municipios que se supone que están ahí, ¿no? En esta zona, pero finalmente desvelemos la incógnita. ¿A quién pertenece realmente el Telégrafo del Cerro? Pues no es ni Alpedrete ni a Moralzarzal, sino que su linde está dentro del término del cerro. El Telégrafo está dentro de Collado Mediano. Collado Mediano es el pueblo que además cuando vas a hablar con ellos, pues como te digo, son chascarrillos entre la gente de los pueblos. Oye, que el telégrafo es nuestro, que no se apropien los de otros pueblos. Y respecto a su etimología, ya vamos a aprovechar para repasarla. La palabra collado, aunque ahora actualmente es una pequeña depresión entre dos alturas, como un pequeño puerto, antiguamente significaba colina. Collado viene del latín collis, de colina, o puede derivar de collis latus, colina ancha, pero desde luego viene de colina y en este caso en Collado Mediano está claro que justamente detrás está el Cerro del Castillo, que tristemente tuvo un pequeño incendio hace un par de veranos, pero ahí sigue y donde está la piedra emblema del pueblo, la Cobañera, y de ahí, de ese cerro, de esa colina, viene Collado Mediano. Y como toponimia mayor, además, Collado, pues nos suena a todos mucho, porque se repite por toda España, en Cáceres, en Soria, en Teruel, por ejemplo, hay un pueblo que es el Colladico, en Ávila, Collado de Mirón, y en Segovia, de donde soy yo, Collado Hermoso, es otro pueblo que está en la carretera de Soria, pues también se repite este topónimo Collado. Bueno, y aquí mismamente en Madrid, Collado Villalba. Es verdad, no quería decirlo porque estaba al lado, pero de hecho el nombre Collado Mediano es probablemente porque hubiera un collado más grande que era Collado Villalba. Bueno, pues Guillermo Herrero, recordamos, impulsor de topónimos.es y nuestro encargado de guiarnos cada semana por las curiosidades del territorio madrileño, de dónde vienen los nombres de los términos municipales o de las calles o de los sitios. Muchas gracias por en esta ocasión habernos hablado de estas 3 localidades que tienen, bueno, pues uno de sus centros en ese Cerro del Telégrafo. Gracias y hasta la próxima. Gracias, François. Nos hemos olvidado de Becerril, así que lo dejamos para la semana que viene. Es cierto. Bueno, pues ya lo tenemos apuntado. Becerril de la Sierra para el próximo miércoles. Gracias. Hasta luego. Pasa buena semana.